El viernes 14 de junio de 2024 se discutirá en Asamblea Extraordinaria un anteproyecto de ley para llevar al Congreso Nacional la propuesta de un estatuto del ingeniero civil empleado. Este estatuto lo tienen los médicos desde hace 40 años, los maestros desde 1997 y enfermería desde 1999. Y ha sido uno de los pasos que debieron tomarse hace muchos años para los ingenieros civiles, pero hasta ahora se intentará por primera vez. Es claro que hemos sido críticos por la desidia del colegio actual, pero no somos sectarios, ni tampoco irracionales. Reconocemos cuando hay una iniciativa en favor del gremio, y este es uno de esos casos, el cual vamos a analizar paso a paso. ¿Qué es un estatuto? Básicamente es un documento que garantiza por ley los derechos y obligaciones de una profesión en particular, en su relación con el Estado. Por eso se llama Estatuto del Profesional Empleado. Se debe ser empleado público para acceder a sus beneficios. En realidad, su uso principal es ser una herramienta legal para reclamar derechos. Su uso comenzó con los médicos que trabajan para el Estado. Gracias a esta herramienta, los médicos pueden reclamar estabilidad laboral permanente, aumentos salariales cada vez que quieran, horarios preferenciales, vacaciones extensas y un sinfín de privilegios que han venido obteniendo a lo largo de 40 años. Bajo este concepto, los ingenieros civiles podríamos hacer algo parecido y comenzar a reclamar derechos con la ley en mano. Desde luego tendría que ser con lucha. El Estado no va a ceder por las buenas. Pero así hicieron los otros gremios y les ha funcionado. Entendamos además que derechos no solo es dinero, es calidad de vida, horarios de gente normal, estabilidad laboral, seguridad social, vacaciones y otros derechos que deberían ser comunes y que nosotros no tenemos. Pero analicemos el anteproyecto. Comienza con los considerandos, 6 en total. Todo eso está bien y es lógico lo que se dice. Los artículos del 1 al 3 expresan los derechos que se pretenden obtener. Pueden leerse en la imagen. Estos son objetivos de carácter general. Los artículos 4 y 5 indican la aplicación de la ley. Entiéndase que este tipo de legislación es para empleados públicos, de cualquier condición. El artículo 6 toca directamente a nuestro nuevo colegio, ya que los beneficiarios de esta posible ley deberán estar inscritos y solventes en el colegio actual. Desde luego no se menciona el CIPROICH, porque todavía no existe legalmente. Es lógico y no hay nada que reclamar. Una vez que CIPROICH tenga su personería jurídica, habría que cabildear con algún diputado para que en una reforma de ley incluyan al nuevo colegio. Eso no es mayor problema. El artículo 7 presenta la debilidad del sistema actual, los contratos por servicios profesionales, que quedan fuera de la posible ley, situación que seguro aprovechará el Estado para enredar todo este asunto. Los artículos del 8 al 11 hablan de los derechos y obligaciones de los ingenieros civiles. Entre los derechos hay varios bastante abstractos, o que son comunes a todas las profesiones en el Código del Trabajo. Lo mismo las obligaciones, que son bastante generales. Algo parecido sucede con los artículos 12 y 13. Son temas generales del Código del Trabajo. El asunto comienza a ponerse interesante en el artículo 14, referente a la jornada laboral. Este tema los médicos lo han tratado de forma magistral, a tal punto que sus jornadas son de 4 horas en muchos casos, lo que les permite tener varios trabajos en el mismo día, privilegio que las demás profesiones no tienen. Se habla en la posible ley de una jornada máxima de 12 horas continuas. Esto parece ser excesivo, ya que en realidad lo que debería buscar es reducir la jornada a una jornada normal, amparada por el Código del Trabajo, no algo incremental. Eso sí, para el día siguiente se le daría al empleado una jornada reducida. No queda muy clara su duración, pero debemos suponer sea de unas 4 horas. De ser así, sería algo justo.
Saltemos al artículo 16, que habla de las vacaciones, recordando que esta ley aplica para empleados públicos. Los empleadores semiprivados no están obligados a respetarla. En el artículo se garantizan los periodos vacacionales que ya indica el Código del Trabajo. En las instituciones del Estado generalmente se respeta este tema para los empleados con nombramiento, pero se puede irrespetar para empleados por contrato, que podrían usar el estatuto como herramienta, siempre y cuando se anime a denunciar el asunto ante la Secretaría del Trabajo, ya que estos derechos ya existen en el Código del Trabajo actual. Pasemos al artículo 20, de la remuneración salarial. En este artículo se establece una especie de salario mínimo, equivalente a 2 salarios mínimos del sector construcción, unos 25.000 lempiras o 26.500 si se toma un valor medio. Pero repetimos, esto aplica para el sector público, donde hay profesionales ganando menos de 20.000 lempiras. Estas personas podrían reclamar ese beneficio. En cuanto a los que trabajamos fuera del Estado, esto podría o no aplicar, dependiendo del empleador. Eso lo trataremos al final del video. El artículo 21 es muy interesante, ya que establece la escala salarial que siempre ha existido en el arancel, pero que, si se aprueba el estatuto, se convertiría en ley de la República, un carácter legal que permitiría hacer cualquier reclamo con fundamento. Pueden ver la tabla en la imagen. Si suponemos que 1 es el salario mínimo que ya citamos, un residente de proyecto devengaría unos 32.500 lempiras con licenciatura y alrededor de 39.000 lempiras con maestría. Y de ahí el resto de las escalas a las que se podría ir llegando. Estos montos dependen de la apreciación de cada persona, y no los discutiremos por ahora. Cabe mencionar que la escala no menciona nada acerca de los docentes universitarios, muchos de ellos con maestrías, que laboran en la UNA, UPN, las Universidades Estatales de Agricultura y en cualquier otro puesto de enseñanza con el Estado. No hay forma de ubicar a estos profesionales en dicha tabla, que está mucho más pensada para construcción. La ley continúa con los derechos y obligaciones de los patronos. Un inciso interesante es el B del artículo 24, que cita: respetar la independencia de criterio profesional del ingeniero civil. Esto pareciera obvio, pero hay muchos casos en que la parte técnica es ignorada en los proyectos y luego en la ejecución de las obras, prevaleciendo temas políticos o intereses económicos. En el artículo 25 vemos otro punto que llama la atención: la prohibición al patrono a contratar menos del 80% de ingenieros hondureños. Esto no es común en el Estado, donde no hay un gran número de burócratas extranjeros, pero sí es común en el sector semiprivado, donde profesionales extranjeros construyen, supervisan o diseñan en Honduras sin ningún tipo de restricción. Los artículos del 26 al 31 hablan de sanciones para ingenieros civiles. Este tema en su mayor parte ya está contemplado en el Código del Trabajo, por lo que no tiene caso ampliar mucho. Son procedimientos administrativos comunes. Sin embargo, hay un tema interesante. El tema sería aquí: ¿quién va a juzgar esos casos? ¿Será la misma empresa, el Ministerio del Trabajo o será el colegio? Los artículos del 32 al 36 hablan acerca de cómo se controlaría el cumplimiento de esta posible ley. Como se trata de contratos con la administración pública, es relativamente sencillo establecer un caso administrativo si los afectados lo denuncian. Es de suponer que, si esta ley se aprueba, en los primeros meses habría una gran cantidad de reclamos en el sector público. No queda muy claro ante qué instancia habría que dirigir los reclamos, pero es algo que se podría ir resolviendo posteriormente. Hagamos un salto final hasta el artículo 49. La ley siempre es retroactiva si beneficia al empleado. Es decir, que los empleados públicos con contrato, para el momento que esta posible ley entrara en vigencia, serían de inmediato posibles beneficiarios de dicha ley. Sin embargo, no está muy claro por qué se da un plazo de 10 días para acreditar esta condición ante el empleador. Se debería permitir un plazo indefinido para eso, ya que debe contratarse abogado y hacer trámites que toman su cierto tiempo.
En el artículo 50 se indica que las instituciones públicas tienen un año para actualizar los manuales de puestos y salarios y las escalas laborales. Eso es algo sencillo, ya que en realidad no hay una gran cantidad de ingenieros civiles en la administración pública. Pero el artículo también obliga a esa misma acción a los empleadores privados, en un periodo de 6 meses. ¿Los empleadores semiprivados cumplirán esta disposición? ¿Quién sabe? Eso lo trataremos al final del video. Concluimos con el artículo 52, que indica que los beneficios económicos serían de aplicación progresiva en un periodo de 2 años. No es claro si esos beneficios se irán pagando de forma retroactiva, pero en su totalidad, en un plazo de 2 años, o si los empleadores tendrán 2 años para ir aumentando de forma progresiva hasta llegar al máximo posible. Esto seguramente generará algún tipo de controversia jurídica. Pasemos ahora a las conclusiones de este tema. Seguramente esto motivará debates, controversias, tanto en la asamblea como posteriormente. Recordemos que el grupo más fuerte en las asambleas son los dueños de constructoras y supervisoras semiprivadas y sus empleados argolla de confianza, a los que probablemente no gustará la idea esta de un estatuto. Al analizar la ley se trata de una buena iniciativa, un paso en la dirección correcta, y cabe felicitar a la Junta Directiva promotora de esta idea. Y esa es una concesión que no me molesta hacer, ya que nuestro grupo no es retrógrado, y cualquier iniciativa que beneficie al gremio será apoyada, sin importar de dónde venga. De hecho, esto es algo que debió hacerse hace 30 años, o por lo menos cuando otros gremios aprobaron sus estatutos. Pero la inoperancia de 12 o 15 directivas anteriores no lo permitió, algo que se pudo haber hecho hace tiempo. Ahora bien, ¿beneficiará esto al gremio? Esto es algo que beneficiará de forma directa a los empleados públicos, si se resuelve ese tema a los 2 años de aplicación progresiva. Es poco probable que el Estado se oponga a este tema, no porque no quiera, sino porque no le afecta tanto. No hay tantos ingenieros civiles en la administración pública. La mayoría está en la CIT o en el FIS, y la mayoría con los beneficios básicos de ley, por lo que no sería un gran impacto financiero. Además, el Estado es una máquina insaciable de consumo de recursos. Si necesitan más recursos, los toma de los contribuyentes, o imprime más dinero. Eso no debería ser problema. Eso sí, recordemos algo. Una cosa es presentar una iniciativa de ley y otra muy diferente es que el Congreso lo apruebe. Con este Congreso actual, que solo sesiona 2 veces por semana y solo pasa en receso, no será sencillo en un año que le queda al gobierno. Es posible también que algunas dependencias del Estado se opongan por asunto presupuestario y aprovechen la laguna que queda con el tema de los contratos por servicios profesionales. En esos casos el empleado tendría que hacer una demanda, que podría implicar un despido. Ahí entrará en juego la valentía de la persona en reclamar o no sus derechos, algo que los médicos hicieron en bloque, aprovechando que el tema de salud es vital y sensible ante la opinión pública, hasta que doblegaron a cuanto gobierno se ha opuesto. ¿Podremos los ingenieros civiles obtener los sueldazos y los increíbles privilegios de jornadas laborales de los médicos? Imposible. No hay tantos civiles en el Estado, y su participación no es debido a muerte, como cuando los médicos abandonan los hospitales, por lo que no debemos tener tan grandes expectativas. El objetivo debería ser más modesto, parecido al de los maestros. Buscar un sueldo base decente, un horario decente, beneficios de ley y estabilidad laboral. El tema crucial sería la estabilidad laboral. Amparado en un régimen de estatuto, sería complicado para el Estado despedir a un empleado, como es casi imposible despedir a un maestro, un médico o una enfermera. Ahí es donde podría haber un conflicto patrono-empleado, y en estos casos la solidaridad del gremio sería crucial. Si cada quien sigue en su burbuja, los despidos se darían cada cambio de gobierno, como siempre se han dado. Pasamos al tema más sensible. ¿Cómo nos beneficia esto a los que no trabajamos con el Estado? Pues la verdad, poco o nada. En primer lugar, esta posible ley no beneficia a los insolventes,
por lo que 2/3 del gremio queda descartado. Aunque la ley es clara al incluir a las empresas semiprivadas, es poco probable que las mismas cumplan. El tema del salario quizá se pueda, pero el tema de estabilidad laboral, jornadas de gente decente, vacaciones y otros es imposible que lo vayan a cumplir. Pero como ahora habría una ley, lo más probable es que se dé una ola de contratos por servicios profesionales restringidos, el empleo cada vez mayor de practicantes y personal no colegiado, y cualquier otro truco que puedan utilizar. Entonces, ¿no debemos apoyar esta iniciativa? Bueno, aunque quizá en este momento no nos beneficie directamente, no quiere decir que en el futuro no nos pueda servir. Es el caso típico en que es preferible tener algo y no usarlo, a necesitarlo y no tenerlo. Además, por la experiencia con el gremio médico, a la larga incluso las clínicas y hospitales privados respetan el estatuto. Se genera una condición de respeto entre las partes, ya que hay una ley de por medio. ¿Las compañías semiprivadas respetarían el estatuto? Las verdaderamente privadas, que no dependen de contratos con el Estado, es dudoso tengan necesidad o interés de respetar una ley que los afecte económicamente. Las semiprivadas, que viven de contratos con el Estado o las municipalidades, de repente consideren prudente respetar al menos parte de dicho estatuto, ya que sería un contrasentido contratar con el Estado y al mismo tiempo violar una ley del mismo Estado, por lo que de pronto resulta un beneficio de todo esto. Cabe destacar que no se hace mención al tema de contratación con municipalidades, si aplican los mismos derechos en ese caso. Hay mucho tema por tratar y todo sujeto a debate. Algunos dirán que sirve, otros que no sirve. Pero sí hay que destacar que por lo menos se está intentando algo, a diferencia de las ineptas juntas directivas pasadas. Lo peor que se puede hacer es simplemente no hacer nada y esperar que los problemas se resuelvan ellos solos, o de milagro. Para finalizar, esta posible ley probará la valentía y solidaridad del gremio. Maestros y médicos lograron sus objetivos en base a luchas públicas en las calles y con huelgas. Hace un mes los médicos volvieron a doblegar fácilmente al Estado para beneficios económicos, con una huelga de un par de días. Si los civiles como gremio nos podemos animar a una huelga general de este tipo, es posible se logren los beneficios. Pero eso necesita la solidaridad del gremio. Con la mentalidad individualista que tenemos en este momento, esa ley quedaría como tantas otras, en nada. Para aquellos a los que este tipo de conflictos les da miedo, o se sienten tan superiores que no participarán en acciones de chusma, queda la opción legal. Cada persona o un grupo de personas pueden presentar una demanda laboral. Ese sería un paso valiente también, ya que implica el riesgo de un despido y un largo y costoso juicio laboral, pero también es un camino que se puede seguir y puede funcionar. Entonces, si la ley sale, habrá una herramienta, pero si no hay gente para usar esa herramienta, nada va a suceder. Dependerá de la capacidad de unir fuerzas por un objetivo que tal vez no nos beneficie en este momento. Dependerá de la capacidad de los colegas de finalmente dejar por un momento el ego de lado y participar en una causa más elevada.